Vamos a presentar unos cuadros en los cuales los empresarios privados explican este rechazo que tienen al incremento que se ha determinado para el salario mínimo nacional. El por qué rechazan este incremento. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia expresa su rechazo al acuerdo entre el gobierno nacional y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, que han fijado un aumento del salario mínimo nacional del 2%. Es incomprensible que en un momento en que necesitamos proteger las fuentes de trabajo y la estabilidad de las familias bolivianas, el gobierno y la COP opten por aplicar aumentos que solo alcanzan a un número limitado de personas, perjudicando a la mayoría e induciendo a un número mayor de personas a engrosar las filas de la informalidad. Advertimos una vez más que este tipo de decisiones asumidas sin consenso y con una perspectiva política tendrán graves consecuencias porque están afectando irremediablemente la delicada situación de la economía de las empresas y los emprendimientos, que además sufren los efectos del contrabando, la caída de los ingresos y sobre todo la incertidumbre que genera la persistencia de una grave pandemia que sigue castigando a los bolivianos. De esta manera se manifestaban y permítame por favor acompáñenme porque en este momento vamos a conversar con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados del país. Luis Barberín nos acompaña a través de este contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos y ponernos en contexto e informar a la población, ¿no es cierto?, acerca de el por qué el rechazo, y queremos conocer si es que en algún momento los empresarios privados han sido convocados para poder establecer los términos de este incremento. No, definitivamente no hemos sido convocados, hemos insistido en que se nos convoque y bueno, no ha sido, no ha ocurrido y creo que no es la mejor solución. Lógicamente no quieren escuchar seguramente lo que seguramente nosotros tenemos para decir y eso en razón a que a estas alturas con una pandemia encima, con más de un año de una economía totalmente paralizada primero y semi-paralizada después, con cientos de miles de empleos que se han perdido, con el país en crisis económica, con la crisis sanitaria que no se sabe para qué lado va, si viene una tercera ola, y estar hablando de incrementos salariales, creo de que no es la mejor receta para resolver los problemas que tenemos en Bolivia. En este momento deberíamos estar todos unidos y veo las noticias, siempre tienen que darse emergencias para que se empiecen a tratar los temas que afligen al país y no hay ese proceso pues de tomar la iniciativa y el liderazgo para empezar a encontrar soluciones y empezar a reencauzar el país por la senda, en este caso, de la reactivación económica, de la normalización, del tratamiento adecuado del tema de salud. Hace más de un año que venimos con esta crisis sanitaria, siempre escuchando de que no hay espacio en los hospitales, de que estamos sobre demandando asistencia sanitaria y seguimos en lo mismo. Sin embargo, creo que ya hemos superado momentos muy difíciles y los espacios hospitalarios siguen faltando. Entonces, el tema de la iniciativa parece que nos hemos estancado en un momento en que teníamos hace un año una cierta capacidad de atención y bueno, y de igual manera en el sector sanitario pues las cosas siguen fluyendo de esa manera, que a los maestros les piden que pongan materiales, barbijos, que en fin, que pongan la capacidad de conexión de internet. Yo creo que todo eso es responsabilidad del Estado y en eso el Estado tiene que tomar la iniciativa también. Entonces creo de que el país hace agua por todas partes y nosotros hablando de incrementos salariales que aunque mínimos en su conjunto hacen a la economía de las empresas, le van a agravar
Es eso dificultar. precisamente, si nos permite, usted ha tocado un punto que es efectivamente lo que cómo se está mostrando de esta figura. Muchos dicen es mínimo, son unos cuantos bolivianos más, pero ¿qué sucede en el macro con este aumento? No, no, nada es poco en este caso. Cualquier empresa que paga los sueldos para juntar esos 42 bolivianos más, lógicamente tiene que vender más, y no es lo que está pasando en la economía. Las empresas todas están retraídas en sus actividades, la economía misma. El año pasado hemos perdido el 11% del tamaño de nuestra economía, precisamente gracias a la pandemia, y ahora estamos haciendo cosas porque aspiramos a que eso va a mejorar. Por supuesto que tenemos fe que va a mejorar, pero dejemos que mejore para poder comprobar que tenemos capacidad de asumir esos gastos. No se toma en cuenta el gran sacrificio que se hizo y que costó en muchos casos quiebra de empresas, de seguir sosteniendo a los trabajadores con sus salarios en épocas en que la economía estaba totalmente paralizada y todos los bolivianos pues estábamos confinados con una cuarentena rígida. Entonces creo de que se olvidan muchas cosas, se sigue pensando a la antigua y no hay que redistribuir, y ahora precisamente gracias a esta crisis económica. Entonces, y seguimos pensando en redistribuir y en dar gusto a alguien. ¿Y quién le da gusto a las empresas, por ejemplo, cuando se trata de que la economía necesita recursos que se inyecten a la economía para, para que se reactive, para que llegue otra vez el proceso de actividad, para que se generen nuevos empleos? Entonces, nada de eso ocurre, nos distraemos en minucias, como se dice, y no hacemos la tarea, pues, completa. Entonces, y no es necesario resolver los problemas, pero sí buscar el diálogo para que podamos ir par y paso, informándonos, sabiendo, tratando de aportar a las soluciones. Y las soluciones sabemos nosotros que no van a llegar de un día para otro, irán a llegar en 2 a 3 años. eh, y no lo vamos a notar como que amaneció y ahora es de día, no es de noche. Es un proceso muy lento, muy gradual, pero necesitamos nosotros pensar en lo más importante, que es recuperar empleos. Creo que esa es una forma más positiva de redistribuir entre los que no reciben y no entre los que reciben. Entonces, eh, las empresas hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Todas las empresas, formales y también informales, porque generan la mayor cantidad de empleo, todas son patrimonio nacional, hay que cuidarlas, es responsabilidad de los gobiernos cuidar a las empresas, cuidar las fuentes de trabajo. Creo de que en ese sentido nos estamos distrayendo en lo que no es urgente y no es importante hacer, porque el tema salarial es un tema resuelto, y lo que se hace con un incremento aunque mínimo es dificultar las posibilidades de quien tiene que generar esos recursos para poder pagarlos cada mes. ¿Qué acciones van a asumir frente a las medidas que viene dictando el gobierno ya desde hace un tiempo? ¿Por qué creen de que no existe ese diálogo directo con el empresario privado para ayudar a salir de esta crisis económica? Estamos en ese proceso de evaluación, eventualmente vamos a seguir alertando de los temas que se tienen que abordar, de cómo se tiene que encarar esta crisis, buscando el bien de nuestro país. Nosotros no somos extranjeros, somos bolivianos, vivimos en Bolivia, generamos riqueza en Bolivia, queremos que a Bolivia le vaya bien y queremos seguir viviendo en Bolivia. Y si hay la posibilidad en algún momento de continuar invirtiendo, por supuesto, seguir haciéndolo y trabajando por el país. Muy bien, permítame por favor, quisiéramos conocer qué opinión le merece algunas reuniones que se han estado realizando de empresarios con Evo Morales y que hablan de reactivación cuando el gobierno tiene otras autoridades y bueno, otros mecanismos para esta reactivación. Es exactamente de lo que hemos venido hablando. Se necesita buscar salidas, buscar la forma de llegar a establecer un esquema de diálogo que no sé por qué se lo ha cortado. No ocurría esto en décadas. Entonces, sin embargo, lo que se busca es llegar a quienes pueden incidir, y en este caso el señor Evo Morales
es el presidente del partido de gobierno, y por supuesto que tiene posibilidades de incidir. Conozco por la información, yo no estuve participando de esa reunión, pero conozco que han habido muchas coincidencias y por supuesto solidaridad, si se quiere, con la difícil situación que estamos atravesando una parte de la comunidad boliviana, que es el sector empresarial, pero todos estamos en crisis. Entonces, el momento no es el mismo. Gobernar el país hace 3 años no es lo mismo que gobernarlo en un año de crisis, aguda crisis sanitaria y económica como el que estamos teniendo ahora. Ahora se necesita pues otro tipo de sensibilidad para poder atacar y visualizar los problemas, para poder interpretarlos y para poder darle solución. Muy bien, le agradecemos por habernos atendido. Es necesario el poder hablar y que la población pueda conocer el porqué de este rechazo al incremento, la situación actual de las fuentes laborales, el empresariado privado y la economía en general en todo el país. Una vez más le agradecemos al presidente de la Confederación de Empresarios Privados del país.